¿Alguna vez has pensado que un pequeño error podría cambiar toda tu vida? Un sueño sencillo, tener tu propia casa y un préstamo que depende solo de un número. Pero, ¿qué pasa cuando ese número se convierte en el fraude más grande de tu vida? Cuando los sueños se rompen, el dinero desaparece y la confianza se quiebra. Antes de continuar, les pido de corazón que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes para ti. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Sandra no era una criminal. No era una estafadora. No era una persona ambiciosa sin valores. Sandra era una mujer normal. Como millones. Vivía en España, trabajaba duro, pagaba sus cuentas, ayudaba a su familia cuando podía y, como muchas personas, tenía un sueño sencillo, tener su propio hogar. Un lugar donde cerrar la puerta por la noche y sentir que, al menos ahí dentro, el mundo no podía romperla. Durante años alquiló pequeños apartamentos. Subía el alquiler, bajaba el sueldo, cambiaban los contratos. Siempre la misma sensación, trabajar mucho, avanzar poco. Aún así, nunca dejó de creer que algún día lo lograría. Hasta que un día, alguien le dijo una frase que lo cambió todo. Sí, es posible. Y no es tan complicado. Sandra estaba sentada frente a un escritorio de cristal, en una oficina bancaria elegante, con paredes blancas y sonrisas ensayadas. Frente a ella, un asesor financiero hablaba con seguridad, como alguien que lo ha dicho 1000 veces antes. Ella explicó su situación con honestidad. Su salario fijo no era alto. Tenía ingresos extra, trabajos freelance, horas adicionales, pero nada perfectamente documentado. Nada que encajara del todo en los requisitos tradicionales. Sandra esperaba un no. Estaba preparada para otro rechazo. Pero no llegó. El asesor se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz, como si compartiera un secreto. No te preocupes. Tenemos un producto especial. No necesitamos verificar todos los ingresos. Solo tienes que declarar cuánto ganas. Sandra parpadeó. ¿Cómo que declarar? Es simple, respondió él. Tú escribes tu ingreso mensual estimado. Nosotros no pedimos nóminas, ni declaraciones completas. Es más rápido. Más flexible. Sandra sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de alivio y miedo. No preguntó demasiado. No porque no quisiera saber, sino porque por primera vez alguien no le cerraba la puerta. Esa noche casi no durmió. Pensaba en el formulario. En el espacio en blanco. En esa pregunta tan simple y tan peligrosa, ingresos mensuales. Sandra conocía la verdad. Sabía cuánto ganaba realmente. Pero también sabía algo más, con ese número real, el préstamo no sería aprobado. El sueño volvería a romperse. Y entonces apareció la voz que aparece en muchos momentos decisivos de la vida. Una voz suave. Racional. Convincente. No es una mentira total, se dijo. Hay meses mejores. Seguro el banco sabe lo que hace. Si me lo ofrecen, será legal. Al final, escribió un número más alto. No exagerado. No absurdo. Solo lo suficiente para que todo encajara. Firmó. Y en ese instante, sin saberlo, cruzó una línea invisible. El préstamo fue aprobado. El día que recibió la llamada, lloró. No de miedo. De felicidad. Compró un pequeño apartamento. Nada lujoso. Pero suyo. Publicó una foto sencilla. Una ventana,
luz entrando, una sonrisa sincera. Durante un tiempo, la vida pareció mejorar. Sandra se sentía orgullosa, fuerte, capaz. Pagaba las cuotas, ajustaba gastos, se esforzaba más. Pensaba, valió la pena. Pero la realidad financiera no perdona emociones. Los meses buenos no siempre regresan. El trabajo extra se volvió inestable. El costo de vida subió. Las cuotas no bajaron. Al principio fue estrés. Luego ansiedad. Después miedo. Sandra empezó a usar ahorros. Luego tarjetas. Luego excusas. No pasa nada, es solo un mes difícil. El próximo será mejor. Pero no lo fue. Un día llegó un correo. Formal. Frío. Impersonal. Aviso de retraso. Luego otro. Luego una carta. Sandra empezó a evitar el buzón. Hasta que ya no pudo. El banco no hablaba de sueños. Hablaba de números. De contratos. De incumplimiento. El apartamento que había significado libertad se convirtió en una carga. En una amenaza constante. Cuando finalmente perdió la propiedad, no fue un momento dramático como en las películas. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo silencio. Sandra se sentó en el suelo de un piso vacío. Miró las paredes. Y entendió algo con dolor, el problema no empezó cuando dejó de pagar. Empezó el día que escribió ese número. Pero aquí es donde la historia se vuelve más grande que Sandra. Porque cuando ella intentó entender qué había pasado, descubrió algo aún más inquietante. No estaba sola. Miles de personas habían recibido préstamos similares. Mismo sistema. Mismo discurso. Mismo formulario. Préstamos donde nadie verificaba ingresos. Donde la responsabilidad parecía diluirse. Donde todos ganaban hasta que alguien perdía. Y siempre perdía el mismo. Sandra empezó a investigar. A leer. A preguntar. Descubrió que estos préstamos tenían un nombre. Y una historia oscura. No fueron creados para ayudar. Fueron creados para vender. Cuantos más préstamos se aprobaban, más comisiones se generaban. Cuanto menos se preguntaba, más rápido fluía el dinero. Y cuando todo colapsaba, la carga no caía sobre quienes diseñaron el sistema. Caía sobre personas como Sandra. Personas normales. Con sueños normales. Que confiaron. Esta no es una historia para señalar a una mujer que cometió un error. Es una historia para entender cómo funciona un fraude financiero moderno. Uno que no siempre parece ilegal. Uno que no se presenta con amenazas, sino con sonrisas. Sandra aprendió la lección demasiado tarde. Pero su historia puede servir para que otros no repitan el mismo camino. Porque en el mundo financiero, no todo lo que es fácil es correcto. Y no todo lo que te ofrecen está diseñado para protegerte. A veces, el mayor peligro no es que te digan que no. Es que te digan que sí, demasiado rápido. Después de perder el apartamento, Sandra pensó que lo peor ya había pasado. Creyó que tocar fondo significaba que, al menos, no podía caer más. Se equivocó. Porque el verdadero impacto de un fraude financiero no llega de golpe. Llega poco a poco. Como una marea silenciosa que se lleva todo sin hacer ruido. Primero fue el crédito. Su puntuación cayó en picada. Dejó de ser una clienta aceptable. Luego vinieron las llamadas. Números desconocidos. Voces serias. Recordatorios constantes de una deuda que ya no tenía forma de pagar.
Sandra empezó a evitar el teléfono, a sentir un nudo en el estómago cada vez que sonaba. No era solo dinero. Era vergüenza. Vergüenza de explicarle a su familia por qué había perdido la casa. Vergüenza de mirarse al espejo y preguntarse en qué momento dejó de ser responsable. Durante meses pensó que todo había sido culpa suya. Que si hubiera sido más fuerte, más prudente, más paciente. Hasta que empezó a escuchar historias parecidas. Una compañera del trabajo. Un vecino. Un comentario perdido en un foro. Personas diferentes, vidas distintas. Pero el mismo patrón. Un préstamo fácil. Una declaración de ingresos no verificada. Una promesa implícita de que todo está bajo control. Y luego, el colapso. Sandra comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes, investigar el sistema financiero. No por curiosidad. Por supervivencia. Leyó sobre productos bancarios, sobre hipotecas, sobre créditos estructurados. Y sobre algo que se repetía una y otra vez, préstamos basados en ingresos declarados, no comprobados. Préstamos que, en teoría, estaban pensados para personas con ingresos variables. Autónomos. Emprendedores. Pero que, en la práctica, se habían convertido en una máquina de aprobación masiva. Sandra entendió algo clave. El sistema no estaba diseñado para preguntarse si ella podía pagar. Estaba diseñado para conceder. Cada préstamo aprobado era una comisión. Cada firma, un número más en una hoja de resultados. La verificación no era un error. Era una decisión. Mientras más rápido se aprobaba, mejor. Mientras menos preguntas, más ventas. Y cuando el castillo de naipes caía, la responsabilidad se diluía. El cliente mintió. El cliente firmó. El cliente aceptó las condiciones. Pero nadie hablaba del contexto. Nadie hablaba de la presión emocional. Del sueño vendido como oportunidad. Del lenguaje técnico que casi nadie entiende. Sandra recordó al asesor del banco. Su tono tranquilo. Su seguridad. Nunca le dijo, esto es peligroso. Nunca le explicó el riesgo real. Nunca le advirtió qué pasaría si su situación cambiaba. Porque no era su trabajo protegerla. Era cerrar la operación. En ese momento, Sandra dejó de verse solo como una víctima individual. Empezó a verse como parte de algo más grande. Un engranaje pequeño dentro de una estructura enorme. Y eso la enfadó. No con rabia ciega, sino con una claridad nueva. Decidió hablar. Al principio fue difícil. La gente no quiere escuchar historias de fracaso. Mucho menos cuando involucran dinero. Pero poco a poco, encontró espacios. Charlas pequeñas. Comentarios en redes. Conversaciones honestas. Y descubrió algo poderoso. Cuando una persona cuenta la verdad sin adornos, otros se reconocen en ella. Sandra no decía, me estafaron. Decía, no entendí el riesgo. No hice las preguntas correctas. Confié cuando debía analizar. Y esa honestidad conectaba. Personas que estaban a punto de firmar préstamos parecidos le escribían. Le preguntaban. Le agradecían. Algunas se detuvieron a tiempo. Eso no le devolvió la casa. Pero le devolvió algo importante, sentido. Sandra empezó de nuevo. Desde abajo. Alquilando otra vez. Ahorrando poco a poco. Esta vez sin atajos. Entendió que el sistema financiero no es un villano con cara. Es una estructura fría, diseñada para maximizar beneficios. Y que la única defensa real es el conocimiento. Aprendió a leer contratos.
A preguntar. A no sentirse incómoda por decir no entiendo. Porque entendió algo fundamental. Si no entiendes un producto financiero, no es tu culpa. Pero firmarlo sin entender si tiene consecuencias. La historia de Sandra no terminó en triunfo rápido. No hubo giro milagroso. No hubo venganza. Hubo aprendizaje. Y ese aprendizaje la transformó. Hoy, Sandra no sueña con casas grandes. Sueña con estabilidad. Con decisiones conscientes. Con libertad real. Porque la verdadera libertad financiera no es que te digan que sí. Es saber cuándo decir no. Con el tiempo, Sandra empezó a ver su historia desde otra perspectiva. Ya no solo como una experiencia personal, sino como un reflejo de algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Porque el fraude financiero moderno rara vez se presenta como un crimen evidente. No hay máscaras. No hay armas. No hay amenazas directas. Hay contratos. Hay firmas. Hay palabras técnicas. Y, sobre todo, hay silencio. Sandra comenzó a notar que el sistema estaba construido para que las personas se culparan a sí mismas. Para que pensaran, fue mi error. Para que sintieran vergüenza y no hablaran. Ese silencio era parte del problema. Mientras ella intentaba rehacer su vida, los mismos productos financieros seguían ofreciéndose a otros. Con otros nombres. Con ligeras variaciones. Pero con la misma esencia. Flexible. Rápido. Sin complicaciones. Palabras bonitas para describir riesgos enormes. Sandra empezó a asistir a charlas gratuitas sobre educación financiera. No porque quisiera volverse experta, sino porque necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. Y fue entonces cuando escuchó un término que le heló la sangre. Préstamos estructurados para fallar. Productos diseñados no para acompañar al cliente a largo plazo, sino para generar beneficios inmediatos, sin importar el desenlace. Sandra entendió que muchos bancos no ganan cuando tú pagas durante 30 años. Ganan cuando firmas. Cuando el préstamo se vende. Cuando el riesgo se transfiere a otra entidad. Ella no había sido el centro de la ecuación. Había sido una variable. Y eso dolía. Recordó cómo, en el momento de firmar, nadie habló de escenarios negativos. Nadie preguntó qué pasaría si enfermaba. Si perdía ingresos. Si el mercado cambiaba. Todo estaba basado en una versión ideal de la vida. Una vida que casi nadie tiene. Sandra empezó a darse cuenta de que muchas personas confunden acceso con oportunidad. Creen que si algo está disponible, es porque es conveniente. Seguro. Adecuado. Pero el mercado financiero no funciona con emociones humanas. Funciona con estadísticas. Si un porcentaje falla, pero el conjunto genera beneficio, el sistema sigue funcionando. Sandra era parte de ese porcentaje. Durante meses luchó con una sensación constante de culpa. Incluso después de entender el sistema, se preguntaba si merecía lo que había pasado. Hasta que algo cambió. Un día, una mujer joven la contactó. Tenía casi la misma edad que Sandra cuando firmó el préstamo. La misma ilusión. La misma presión. Estaba a punto de aceptar un crédito similar. Sin verificación completa. Con cuotas aparentemente cómodas. Le preguntó, ¿crees que estoy exagerando al dudar? Sandra tardó en responder. Porque sabía que esa respuesta podía cambiar una vida. Le dijo la verdad. Sin dramatizar. Sin adornos. Le explicó que no se trataba de miedo, sino de responsabilidad. Que un banco nunca pierde como pierde una persona. Que cuando todo va bien, todos sonríen, pero cuando algo falla, el sistema no te abraza.
la joven no firmó. Y esa noche, Sandra lloró. No de tristeza. De alivio. Por primera vez, sintió que su caída había servido para construir algo. Sandra empezó a comprender que el fraude financiero no siempre consiste en mentir descaradamente. A veces consiste en omitir. En no explicar. En no asegurarse de que la otra parte entiende. Porque cuando alguien no entiende completamente un producto financiero, la balanza nunca está equilibrada. El conocimiento es poder. Y la falta de conocimiento también es poder. Pero en manos equivocadas. Sandra empezó a compartir un mensaje claro. No firmes nada que no puedas explicar con tus propias palabras. Si no puedes explicarlo, no lo entiendes. Y si no lo entiendes, el riesgo es tuyo. Poco a poco, dejó de verse como alguien que fracasó. Empezó a verse como alguien que despertó. Y ese despertar fue doloroso, pero necesario. Entendió que la estabilidad financiera no se construye con atajos. Que los sueños comprados con deuda frágil se rompen fácil. Que la paciencia, aunque lenta, es más segura que la prisa. Sandra no volvió a pedir un préstamo grande. No porque tuviera miedo, sino porque ahora tenía criterio. Sabía que no todo crecimiento es progreso. Que no todo sí es una victoria. Hoy vive con menos. Pero duerme mejor. Hoy no presume propiedades. Pero entiende cada número de su cuenta. Y sobre todo, hoy sabe algo que nadie le enseñó antes. En el mundo financiero, la responsabilidad no se delega. Se asume. Porque al final, cuando los contratos se rompen y las promesas desaparecen, solo queda una persona enfrentando las consecuencias. Y esa persona siempre eres tú. La historia de Sandra no es para asustar. Es para despertar. Para recordar que la verdadera protección financiera no viene de un banco. Viene de la información. De las preguntas incómodas. De la capacidad de decir no incluso cuando todo el mundo dice sí. Porque el mayor fraude no siempre es ilegal. A veces es simplemente convencerte de que no necesitas entender. Con el paso de los meses, Sandra empezó a notar algo que antes le había pasado desapercibido. El daño más profundo que le había causado aquel préstamo no había sido solo económico. Había sido emocional. Durante mucho tiempo, el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una fuente constante de miedo. Cada decisión, por pequeña que fuera, estaba acompañada de una pregunta silenciosa. ¿Y si me equivoco otra vez? Ese miedo no se ve desde fuera. No aparece en los extractos bancarios. Pero controla la vida de millones de personas. Sandra se dio cuenta de que el fraude financiero no termina cuando pierdes dinero. Termina cuando recuperas la confianza en ti misma. Y eso cuesta más. Empezó a observar cómo hablaban sus amigos sobre finanzas. Cómo normalizaban deudas enormes. Cómo celebraban aprobaciones de crédito como si fueran premios. Nunca me habían dado tanto dinero, decían orgullosos. Si el banco confía en mí, será por algo. Sandra escuchaba en silencio. Y por dentro, algo se rompía un poco más. Porque ahora sabía la verdad que casi nadie quiere aceptar. Que un banco no confía en ti como persona. Confía en un modelo. En una probabilidad. En un número. Y cuando ese número falla, la empatía no existe. Sandra decidió que no podía seguir guardándose todo. No para señalar culpables, sino para advertir. Comenzó a hablar en pequeños encuentros comunitarios. Nada formal. Conversaciones honestas. Sin términos técnicos innecesarios. Contaba su historia sin victimismo. Decía exactamente lo que había pasado. Cómo se sintió al firmar. Cómo se sintió al perderlo todo.
Y algo curioso ocurrió. Las personas no reaccionaban con juicio. Reaccionaban con reconocimiento. Eso me lo ofrecieron a mí. A mí también me dijeron que no hacía falta verificar. Yo estuve a punto de firmar algo así. Sandra empezó a entender que el fraude financiero se sostiene sobre una idea muy peligrosa. La prisa. Prisa por comprar. Prisa por crecer. Prisa por no quedarse atrás. Esa prisa es el mejor aliado de los malos productos financieros. Porque cuando tienes tiempo, preguntas. Cuando tienes tiempo, comparas. Cuando tienes tiempo, piensas. Pero cuando te apuran, firmas. Sandra empezó a enseñar algo simple pero poderoso. Nunca tomes una decisión financiera importante bajo presión emocional. Si te dicen es ahora o nunca, detente. Si te dicen todos lo hacen, duda. Si te dicen no te preocupes, preocúpate el doble. Poco a poco, su mensaje empezó a cambiar la forma en que la gente miraba el dinero. No como una meta, sino como una responsabilidad. Sandra también aprendió a perdonarse. Entendió que había tomado aquella decisión desde el cansancio. Desde el deseo legítimo de estabilidad. Desde un sistema que empuja a consumir antes de estar preparado. No era débil. Estaba mal informada. Y eso hizo una gran diferencia. Dejó de definirse por su error. Empezó a definirse por lo que había aprendido después. El dinero dejó de ser un símbolo de éxito. Se convirtió en una herramienta de equilibrio. Aprendió a ahorrar sin castigarse. A gastar sin culpa. A vivir dentro de sus posibilidades sin sentirse menos. Porque entendió algo esencial. La dignidad no se mide por propiedades ni por créditos aprobados. Se mide por la paz con la que te acuestas cada noche. Sandra empezó a ver cómo nuevas generaciones enfrentaban los mismos riesgos. Publicidad agresiva. Créditos instantáneos. Promesas de todo ahora. El fraude había cambiado de forma. Pero no de esencia. Seguía explotando la misma debilidad humana. El deseo de avanzar más rápido de lo que la realidad permite. Sandra sabía que no podía salvar a todo el mundo. Pero también sabía que una historia honesta puede ser más poderosa que 1000 advertencias técnicas. Por eso seguía contando la suya. No como una tragedia, sino como una lección viva. Decía algo que incomodaba a muchos. No todo lo que puedes pagar hoy, podrás pagarlo mañana. La estabilidad no se construye con el mejor escenario. Se construye con el peor. ¿Podrías seguir pagando si pierdes ingresos? ¿Si enfermas? ¿Si la economía cambia? Si la respuesta es no, el riesgo es real. Sandra entendió que la verdadera educación financiera no es aprender a ganar más. Es aprender a proteger lo que tienes. A proteger tu tiempo. Tu salud. Tu tranquilidad. Porque el dinero siempre vuelve a circular. La vida no. Hoy, cuando alguien le pregunta si volvería a firmar aquel préstamo sabiendo lo que sabe ahora, Sandra responde sin dudar. No. No porque no crea en los sueños, sino porque ahora cree en los sueños sostenibles. Sueños que no te obligan a mentir. Sueños que no te quitan el sueño. Sueños que no te hacen depender de un sistema que no te ve como persona. Sandra aprendió que crecer despacio no es fracasar. Es construir con cimientos reales. Y ese mensaje, aunque no sea popular, es urgente. Porque en un mundo lleno de ofertas fáciles, la decisión más valiente sigue siendo pensar. Con el tiempo, Sandra entendió que su historia no era solo una advertencia sobre un tipo de préstamo. Era una lección sobre la vida moderna. Vivimos en una época donde todo se mide en velocidad.
¿Qué tan rápido creces? ¿Qué tan rápido compras? ¿Qué tan rápido llegas? Y en esa carrera silenciosa, el sistema financiero ofrece atajos. Atajos que parecen soluciones, pero que muchas veces son trampas. Sandra empezó a ver con claridad algo que antes no veía. El verdadero poder del dinero no está en tenerlo, sino en entenderlo. Durante años, creyó que no sabía lo suficiente. Que las finanzas eran solo para expertos. Para gente importante. Ahora sabía que esa idea también era parte del problema. Porque cuando crees que no sabes, delegas. Y cuando delegas sin entender, pierdes control. Sandra empezó a enseñar a otros algo muy simple. No necesitas ser experta para protegerte. Solo necesitas hacer preguntas. ¿Qué pasa si no puedo pagar? ¿Por qué no verifican mis ingresos? ¿Quién asume el riesgo real? Si alguien se incomoda con esas preguntas, esa incomodidad es una señal. El fraude financiero moderno no siempre busca robarte hoy. A veces solo necesita que te comprometas. Que firmes. Que confíes. Y luego espera. Sandra comprendió que el sistema no se basa en personas malas. Se basa en incentivos mal alineados. El asesor que la atendió probablemente no se veía a sí mismo como un villano. Solo cumplía objetivos. Cuotas. Presión. Pero entender eso no cambiaba el resultado. El impacto siempre cae del mismo lado. Hoy, Sandra vive una vida más simple. No perfecta. No fácil. Pero honesta. Aprendió a construir paso a paso. A decir todavía no sin vergüenza. A rechazar ofertas que no entiende, aunque prometan mucho. Aprendió que la estabilidad financiera no se siente emocionante. Se siente tranquila. No da likes. No impresiona. Pero sostiene. Y eso, en el fondo, era lo que siempre había querido. Sandra también aprendió algo más profundo. Que el error no define a una persona. Lo que la define es lo que hace después. Muchos se quedan atrapados en la culpa. En el si hubiera. En el miedo a volver a intentar. Sandra decidió usar su experiencia como un punto de partida, no como un final. Hoy, cuando alguien le cuenta que está a punto de firmar algo que no entiende del todo, ella no juzga. Escucha. Pregunta. Acompaña. Porque sabe lo fácil que es sentirse sola frente a un contrato. Frente a una decisión grande. Frente a un sueño. Y sabe lo importante que es tener a alguien que te diga. Está bien frenar. El mensaje de Sandra es claro, aunque no sea cómodo. El dinero no es el problema. El problema es la desinformación. La prisa. La ilusión de que alguien más va a cuidar de ti. Nadie cuida tu futuro financiero como tú. Por eso, antes de firmar, respira. Antes de endeudarte, pregunta. Antes de confiar, entiende. Y si algo suena demasiado fácil, probablemente no lo sea. La historia de Sandra no promete finales felices instantáneos. Promete algo mejor, conciencia. Conciencia de que cada decisión financiera es también una decisión de vida. De tiempo. De salud mental. De libertad. Porque al final, el mayor patrimonio no es una casa, ni una cuenta bancaria. Es la capacidad de tomar decisiones sin miedo. Sin presión. Con información. Sandra perdió un hogar. Pero ganó una voz. Y esa voz hoy sirve para recordar algo esencial. No todo lo legal es justo. No todo lo aprobado es conveniente. Y no todo lo que brilla es estabilidad. La verdadera riqueza empieza cuando dejas de perseguir lo que no puedes sostener.
Y eliges construir algo que sí.